Buenos días, familia y amigos de Cedar Mill. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos gozamos con ustedes. Mi nombre es Jocelyn Suret y estoy contenta de poder adorar a Dios una mañana más, un domingo más, en la cual nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Nuestro pastor ya está listo con el mensaje sobre la sanidad, y va a edificar mucho nuestras vidas. Nuestros hermanos de la alabanza ya están listos también para guiarnos a la adoración. Así que les pido que ahí donde están puedan cerrar sus ojos y podamos empezar con una oración. Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, que en esta mañana tu nombre sea glorificado y exaltado. A ti sea toda la gloria, la honra y la pleitesía. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora sí le invitamos a que nos acompañe con sus palmas y que podamos alabar al Señor con todo nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que mejor es estar un día en la casa del Señor que 1000 años lejos de su presencia. Y lo vamos a declarar en esta mañana. Es hermoso alabar al Señor con todo nuestro corazón, que se escuche nuestra alabanza, que se escuche nuestra voz, que se escuche nuestra adoración.
alabándole al Rey de Reyes. El Señor merece toda la alabanza y toda la pleitesía sea dada a Él. Gracias, Señor, porque nos has visto con ojos de misericordia y nos has amado con amor incondicional.
Buenos días, familia y amigos de Sida Mil en español. Les saluda el pastor Rubén Castro. Quiero darle la bienvenida a nuestro segundo mensaje de nuestra serie, Las señales de Jesús. Hoy vamos a estar viendo una historia de un milagro de sanidad. Así que quiero que abra su mente, que abra su corazón a la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia también en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 46 al 54. Ahí se encuentra nuestra historia. Y dice así: Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Este es el contexto. Como vimos el domingo pasado, Jesús ya había estado en Caná, donde había realizado su primer milagro de convertir el agua en vino en una celebración de bodas. De allí, Jesús se va a Jerusalén a celebrar con todos los judíos la fiesta de la Pascua. Ahora lo vemos ya de regreso en Caná, hablando con una multitud de personas. Se nos dice que un hombre de la nobleza interrumpe a Jesús mientras él se encontraba enseñando a esta multitud. Este hombre, se nos dice, era un oficial de alto rango, por lo tanto, rico y poderoso. Incluso se dice que este hombre pudo haber sido familiar directo del rey Herodes. Por eso sabemos que era un hombre rico, un judío con mucha influencia. Pero este noble tiene un problema. Su hijo estaba enfermo y muriendo. Probablemente como hombre rico, como persona de la realeza, había acudido a los mejores médicos en busca de ayuda para su hijo. Pero no había nada que estos habían podido hacer para el muchacho. Este padre había agotado todos sus recursos. Hasta este punto, este oficial del rey probablemente nunca había sabido lo que es estar necesitado. Los 26 kilómetros desde Capernaum, donde él vivía y donde se encontraba su hijo enfermo, a Caná, no fueron la única distancia que este hombre tuvo que cruzar. También cruzó una distancia aún mayor, una distancia social. Él, siendo miembro de la nobleza, tuvo que rebajarse a pedirle ayuda a un humilde carpintero, a un predicador ambulante. En el versículo 47 encontramos dos palabras muy interesantes. Se enteró. Este noble había escuchado acerca de Jesús. Él vivía en Capernaum, una ciudad a 26 kilómetros, y quizás ahí había escuchado lo que Jesús había hecho en la boda de convertir el agua en vino, y tal parece que esto le había llamado la atención a él. Este padre desesperado
interrumpe a Jesús mientras él está enseñando y le ruega que vaya con él a Capernaum y sane a su hijo que se está muriendo. Quiero que se imagine y que se ponga por un segundo en los zapatos de este padre desesperado, angustiado, sin saber qué hacer, sin saber a quién recurrir, y recurre a Jesús. También quiero que se imagine a la multitud que estaba allí. ¿Qué es lo que ellos deberían de haber pensado al ver a un hombre de la realeza con todo su traje, con todo su esplendor, mendigando? Con eso en mente, hay dos puntos que quiero señalar en esta historia. Punto número 1. El problema de este hombre lo llevó a Jesús. Él lo había intentado todo. Nada había funcionado para él. Ahora iba a probar a Jesús como último recurso. Muchas personas hacen eso. Hermanos, estimados amigos, escucha bien lo que voy a decir. A veces nuestros problemas y pruebas están ahí para llevarnos a Jesús. Si no hubiera sido por la enfermedad terminal de su hijo, este hombre nunca habría buscado a Jesús. A veces se necesita algo drástico en nuestras vidas antes de que veamos la necesidad de buscar a Jesucristo. Este hombre no tenía a quién recurrir, pero ¿cuál era la alternativa? ¿Sentarse junto a la cama de su hijo y verlo morir? Es triste decirlo, querido amigo, querido hermano, pero algunas personas eligen la alternativa en vez de buscar a Jesús. El texto nos informa que él personalmente fue a Jesús. Siendo un hombre de la realeza, pudo haber enviado a uno de sus siervos en busca del Señor. Pero déjame decirte, cuando usted tenga una necesidad que solo Jesús puede satisfacer, Él quiere que usted venga personalmente a Él. Una necesidad personal requiere ir personalmente a Jesús en oración. Jesús no podía haber tenido un impacto en la vida de este hombre si él no hubiera estado allí personalmente pidiéndolo. Este hombre pidió piedad, le pidió piedad al Señor Jesús. En vez de apelar a su condición de su estatus social como hombre de la realeza, fue a Jesús con un espíritu de humildad porque sabía que tenía una necesidad. Hermanos, amigo que me escuchas, cuando vayas a Jesús, no vayas con pretensiones de que tú te lo mereces. No le digas a Dios, mira cuánto dinero he dado a mi iglesia, yo leo mi Biblia, soy buena persona, vivo decentemente, no le hago nada a nadie, pensando que te mereces el favor de Dios. No. Haz lo que este hombre hizo. Este hombre apela a la gracia y misericordia de Jesús, no a ninguno de los méritos que él creyera tener. Escucha bien, no merecemos nada de Jesús. Todo lo bueno que Él nos da es por su gracia, por su misericordia y porque Él nos ama. Como padre de 5 hijos, yo no me puedo imaginar algo peor que la situación que está viviendo este padre. Estaba sin esperanza hasta que escuchó sobre Jesús obrando milagros, hasta que escuchó decir que Jesús podría ser el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Amados, las crisis a menudo nos llevan a Jesús. Benditos sean los problemas, benditos sean las enfermedades, benditos sean las pruebas que a veces tenemos que pasar por la vida, porque estas están ahí para llevarnos a Jesús. Y no hay nada de malo cuando eso es genuino. Por supuesto, no hay nada de malo en buscar a Jesús cuando tenemos necesidad. Pero es triste que cuando Dios resuelve la crisis, la gente
abandona a Dios, la gente abandona a Jesús, abandona la iglesia. Querían resolver su problema nada más, pero no querían una relación con aquel que solucionó su problema. Querían comodidad, pero no querían un compromiso con Jesús. Eso es triste. Este noble quería que Jesús fuera a Capernaum con él. Le dijo: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Pero vemos que este padre está expresando una fe limitada. Le digo por qué. Él piensa que Jesús puede ayudar solo si su hijo aún vive. Él piensa que podía sanar a su hijo solo si Jesús se encontraba a la par de la cama del muchacho enfermo. Para este hombre desesperado, estas dos cosas tenían que estar juntas: su hijo enfermo y Jesús al lado de él. Solo entonces podía haber un milagro, si es que iba a haber uno. Y eso me lleva al segundo punto de la enseñanza de hoy. No le digas a Jesús cómo quieres que te conteste tu oración. ¿Alguna vez has hecho eso tú? Seamos sinceros, ¿alguna vez has hecho eso tú? Tienes una necesidad y vas a Jesús, vas en busca de Él. Y luego le dices a Jesús cómo quieres que Él satisfaga tu necesidad. Le decimos qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿no es cierto? Si ponemos atención a nuestras oraciones, nos vamos a dar cuenta que eso es precisamente lo que hacemos. Le decimos a Jesús cómo contestar nuestra oración. Pero quizás Jesús tiene algo más en mente. El problema con decirle a Jesús cómo responder a tu oración es que cuando Jesús no te contesta de la manera que tú te lo imaginabas, terminas decepcionado. Y no solamente decepcionado, terminas decepcionado de Jesús. Ve a Él con tu necesidad. Ve a Él con tu necesidad. Luego deja que Jesús satisfaga tu necesidad a su manera. No trates de limitarlo. Jesús quiere hacer mucho más de lo que tú te imaginas. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 3:20. Él dijo que Jesús puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir. Muchísimo más. Aquí Jesús está hablando a la multitud, no necesariamente con este padre, pero todo se detuvo cuando este noble se acercó a pedirle ayuda al maestro. Cuando le pidió a Jesús un milagro, la multitud quería ver qué es lo que iba a hacer Jesús. Ellos estaban esperando otro milagro. Es posible que se habían perdido el primer milagro de convertir el agua en vino que Jesús había hecho en la boda. Estaban siguiendo a Jesús no porque creyeran en Él, sino porque simplemente querían verlo hacer un milagro y tal vez así ponían su fe en Él. El dicho popular dice: ver para creer, ¿no es cierto? ¿Alguna vez usted ha dicho ese dicho? Ver para creer. Pero este dicho no funciona cuando se trata de poner nuestra fe en Jesucristo. Jesús quiere que tú pongas tu fe en Él aún antes de que Él pueda hacer un milagro en tu vida. Es más, el primer milagro que Él desea hacer es perdonar tus pecados y librar tu alma de una condenación eterna en el infierno. Ese es el primer milagro que Él desea hacer. Ahora, vemos que Jesús se aleja del noble para continuar enseñando a la multitud. Pero el noble redirige la atención de Jesús nuevamente a Él. Es como si le estuviera diciendo: Jesús, no me importa la necesidad que estas personas tengan de que tú hagas una señal o un milagro para ellos. Lo único que me importa es que mi hijo se está muriendo y necesito que vayas a sanarlo y que te des prisa.
Me gusta porque este hombre no se rindió, no se dio por vencido. Note que su fe crecía cada vez más. Al inicio solo había escuchado hablar de Jesús. Luego él mismo decide ir en busca de él para probarlo. Y después de que Jesús parece ignorarlo, este hombre se negó a darse por vencido. Gloria a Dios por esos que perseveran. No se dio por vencido. Algunas personas prueban a Jesús en algún momento de su vida. Llevan sus preocupaciones y sus dolores a Él. Y porque Jesús no se mueve en el tiempo que ellos pensaron, se dan por vencidos con el Señor. Se dan por vencidos con Dios. E inclusive abandonan la iglesia. Pero el ejemplo de este padre es que él se negó a rendirse, perseveró. Amada iglesia, amigo que me escuchas, pon atención. A veces cuando Jesús dice no, es muy probable que tenga algo mejor en mente para ti. Puede que no sea por lo que habías orado. Puede que no sea lo que esperabas o incluso lo que querías o estabas pidiendo. Pero solo porque Jesús dice no, no significa que Él no haya actuado en nuestro mejor interés. Aquí vemos crecer la fe de este padre. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia dice, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Escucha lo que te voy a decir. Mientras más obedezcas a Jesús, más fuerte crecerá tu fe. Tu obediencia demuestra tu fe. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera obedecido a Jesús? Si no se hubiese ido a casa. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado ahí insistiéndole a Jesús que fuera con él a Capernaum? Déjeme decirle lo que hubiera pasado. Él habría demostrado que no tenía verdaderamente fe en que Jesús podía sanar a su hijo. Pero el texto nos dice que tuvo fe en lo que Jesús le dijo. Así que obedeció la voz de Dios, obedeció la palabra de Dios. Antes él había escuchado lo que otros decían de Jesús. Ahora cree en él personalmente porque ha escuchado la voz de Jesús mismo. Vemos también que los sirvientes de este hombre se dirigieron a Caná a su encuentro para darle la buena noticia. Note que los sirvientes dijeron exactamente lo mismo que Jesús le había dicho. Tu hijo vive. Cuando este hombre escuchó esas palabras, estoy seguro de que le dio escalofríos, que los pelos de su espalda se pararon, porque eso era exactamente las mismas palabras que Jesús le había dicho. Una de las cosas que observamos aquí es que este desesperado padre obtuvo mucho más de lo que él esperaba. Él le preguntó a sus siervos a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor. El criado dijo, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El noble esperaba que su hijo mejorara gradualmente. Todo mundo espera que alguien que está enfermo se mejore gradualmente. Y eso era lo que esperaba este hombre. Pero lo que vemos es que Jesús lo curó completa, total. Y escuche bien, instantáneamente. Por eso el siervo dijo, le dejó la fiebre. Lo curó instantáneamente. Hermanos, amigos, cuando dejemos de tratar de decirle a Jesús qué hacer, Él hará mucho más de lo que nosotros esperamos. Aleluya. Observamos también que el noble se tomó su tiempo para volver a casa. El texto dice ayer.
El noble podía haber vuelto a su casa al anochecer de ese mismo día, pero se tomó su tiempo para regresar a casa. Es posible que se haya quedado la noche en algún lugar del camino. ¿Por qué no se fue inmediatamente a casa? Porque ya no era necesario para que su hijo estuviera bien. Necesitamos aprender, querido amigo, amada iglesia, necesitamos aprender que cuando oramos y le damos nuestras necesidades a Jesús, podemos descansar en sus promesas. Jesús le prometió a este hombre que su hijo estaría bien. Y eso fue todo lo que él necesitaba escuchar para tener paz al respecto. Sabía que Jesús se había encargado personalmente del asunto. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿por qué nos preocupamos tanto? Cuando Jesús nos dijo que nos ha dejado su paz, cuando Jesús nos dijo que no nos daría una carga más pesada de la que pudiéramos llevar, cuando Jesús nos dijo que nunca nos dejaría solo, que nunca nos abandonaría. ¿Por qué nos preocupamos? Lo que nunca deberíamos de hacer, si hemos creído verdaderamente en Jesús, es preocuparnos. La preocupación es una señal que no creemos completamente que Jesús está en control o que puede cumplir sus promesas. A veces Jesús no satisfará tus necesidades de la manera que tú lo pides o de la manera que tú lo esperas, pero te dará la paz de que Él está al cuidado de tu vida y de que está pendiente de tu necesidad. Te dará la paz. Jesús le dijo a este hombre, vuelve a casa, que tu hijo vive. Las palabras de este versículo usan el tiempo imperfecto para ayudarnos a ver que el noble creyó a Jesús completamente. Tanto así que simplemente retomó su camino a casa. Ahora, quiero que note la diferencia del noble con la que la velocidad, la prisa con la que llegó a Jesús pidiéndole ayuda para que sanara a su hijo moribundo, con el ritmo pausado con el cual él regresa a casa. Tremenda diferencia, fenomenal la fe de este hombre. Este padre recibió un milagro porque creyó totalmente en Jesús y nunca dudó de la bondad o de la manera que Jesús pudiera hacer el milagro que él le estaba pidiendo. No dudó de su bondad, ni dudó de la manera en que Jesús podía hacerlo. El noble vino en busca de sanidad física, pero Jesús también le dio sanidad espiritual. En el versículo 53 dice, entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y escuche lo que sigue. Así que creyó él con toda su familia. En otras palabras, este hombre puso su fe en Jesús y toda su familia hizo lo mismo. Comenzaron a ser seguidores de Jesús, comenzaron a ser discípulos de Jesús. Hoy, al mirar las Escrituras, tú también puedes poner tu fe y tu confianza en Jesús. Y al hacerlo, dice la Biblia, tú recibirás vida eterna en su nombre. Escucha bien lo que voy a decir. Eventualmente, este muchacho que ni siquiera aparece en nuestro texto, eventualmente él murió. Porque lo mejor que puede hacer un milagro de sanidad es posponer lo inevitable. Eso es la muerte. Pero la salvación de tu alma es el único milagro eterno.
¿No es cierto que hubiese sido maravilloso? ¿No es cierto que hubiese sido fantástico estar allí presente para presenciar con nuestros propios ojos ese milagro que Jesús le dio a este hombre desesperado? Hubiera sido maravilloso. Y quizás algunos que todavía no creen en Jesús, quizás algunos de ustedes entonces hubieran puesto su fe en Él. Pero escucha lo que Jesús le dijo a uno de sus discípulos. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús dice que son bienaventurados aquellos que sin haberlo visto, que sin haber visto ninguno de sus milagros, ponen su fe en Él como su Salvador personal. Hoy yo quiero invitarte a que pongas tu fe en Jesucristo y que le entregues tu vida a Él para que Él haga el milagro de darte la vida eterna. Que Él haga el milagro de perdonar tus pecados y librarte de una condenación eterna en el infierno. Si es eso lo que tú quieres hacer el día de hoy, haz esta oración conmigo. Es más, voy a hacer dos oraciones. Una para aquellos que necesitan entregarle su vida a Cristo y que quieren hacerlo hoy. Y dos, voy a hacer una oración para todos aquellos de ustedes que están en necesidad de un milagro de Jesús. Y yo voy a interceder por ustedes, pero en ese momento quiero que tú cierres tus ojos y vayas a Jesús personalmente como lo hizo este hombre. Y que tú le ruegues que te dé ese milagro que estás necesitando. Cierra tus ojos y si quieres entregar tu vida a Jesucristo, repite esta oración sencilla. Con fe dícesela a Él. Dile, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de tu voluntad. Reconozco que te he ofendido con mi vida. Perdóname, Señor. Este día entrego mi vida a ti y te pido que perdones mis pecados y me des la seguridad de la vida eterna. Quiero estar seguro, Señor, que estoy en buena relación contigo. Te prometo, de aquí en adelante, por fe, seguirte todos los días de mi vida. Te corono el único y suficiente Salvador de mi vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, ahora eres un hijo, una hija de Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. Y si tú estás en necesidad de un milagro, no me importa si eres cristiano ya, o si te acabas de hacer esta oración, o si no lo eres. Si quieres un milagro de Jesús, acuérdate una cosa nada más. Dios, Jesús hacen milagros para que tú creas en Él y te conviertas en un seguidor de Él, para que tú le entregues tu vida a Él. Y si Él hace un milagro en tu vida, no olvides ese milagro. Pon tu fe en Él. Tal vez necesitas un milagro de relación personal o financiero, o tal vez estás enfermo, o alguien de tu familia está enfermo, quizás es con el COVID-19. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Ten fe en Él y persevera. Ve personalmente a Él. Cierra tus ojos y dile lo que tú quieras. Pídele al Señor. Padre, yo pido por todas estas personas que en este momento necesitan un milagro de parte tuya, Señor. Señor Jesucristo, así como vimos el domingo pasado, como vemos en esta historia de hoy, Señor, creemos que tú todavía haces milagros. Yo te pido, Señor, por ese milagro que cada una de estas personas en este momento están pidiéndote, Señor. Escucha sus oraciones, inclina tu oído hacia ellos, que tu corazón, Señor, escuche sus palabras, pidiéndote, implorándote, rogándote, Señor, por ese milagro que necesitan. Padre, desciende a sus vidas,
Hazte presente en sus vidas. Muéstrales, Señor, que tú los amas, que tú eres un Dios de toda gracia, que tú eres el Dios de toda misericordia. Demuéstrales, Padre, con tu amor, con ese milagro, que tú les amas y que los estás llamando a tu familia. Señor Jesús, haz la obra. Le llamamos milagro porque solo tú lo puedes hacer. Pedimos sanidad por esa persona que está debatiéndose con el COVID-19, con ese cáncer, con esa diabetes, Señor. Pedimos sanidad para ese cuerpo que está dolido, Señor. Pedimos sanidad para esa relación matrimonial que se está quebrando. Pedimos sanidad para esa relación entre ese padre y esa hija, entre esa madre y ese hijo alcohólico, Señor. Pedimos sanidad, mi Dios. Dios, hazte presente en la vida de cada una de estas personas. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén. Si tú hiciste la primera oración para entregar tu vida a Cristo, o si el Señor contesta esta oración donde has pedido un milagro para tu vida, por favor, háznoslo saber en los comentarios aquí. Queremos seguir orando por tu necesidad, o queremos regocijarnos que tú entregaste tu vida a Cristo, o que el Señor te hizo un milagro. Queremos regocijarnos. No te olvides dejar tus comentarios aquí. Les amo mucho. Hasta el próximo domingo.